Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué ilusión teneros aquí de nuevo. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibraciones. Hoy vamos a hablar de algo que me ha llamado mucho la atención, una noticia que ha estado circulando por internet y que sin duda nos invita a reflexionar sobre lo que realmente valoramos en la vida, sobre la fama, el reconocimiento y sobre todo, sobre la importancia del cariño y el apoyo genuino. Vamos a analizar la decisión de Demet Özdemir, sí, la talentosísima actriz turca, de rechazar un premio, un galardón importante con unas palabras que a mi parecer, son pura inspiración: mi mayor premio sois vosotros. Sí, esa frase tan sencilla, pero tan poderosa, encierra un mensaje que creo que todos podemos entender y con el que podemos conectar a un nivel muy profundo. Antes de que empecemos a profundizar en este tema, os quiero recordar, como siempre, que si os gusta el contenido que hago, si disfrutáis de estos vídeos, no olvidéis suscribiros al canal. Es completamente gratis, y así me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Además, activando la campanita, os avisaréis cuando suba un vídeo nuevo, así no os perderéis nada. Y ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir, para aquellos que no la conozcan, es una actriz turca muy famosa, reconocida por su talento, su carisma y su belleza. Ha protagonizado numerosas series y películas que han tenido un gran éxito, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Es una figura muy querida y admirada por millones de personas. Imaginaos la presión, la fama, el reconocimiento constante. Es fácil dejarse llevar por todo eso, por los flashes, las alfombras rojas, los premios. Pero Demet, al parecer, tiene muy claro lo que realmente importa. Y es que en este caso, decidió rechazar un galardón, un premio que seguramente significaba mucho a nivel profesional. No sabemos con exactitud de qué premio se trataba, la información que tenemos es un poco genérica, pero lo importante no es el premio en sí, sino la razón por la que lo rechazó. Y esa razón, esas palabras, mi mayor premio sois vosotros, son las que realmente nos hacen pensar. ¿Qué significa esto? ¿Por qué una persona que ha alcanzado el éxito, que podría haber aceptado el premio con orgullo y disfrutar del reconocimiento, decide rechazarlo y, en cambio, destacar el valor del apoyo de sus fans? Creo que la respuesta es muy sencilla, pero a la vez muy profunda. Demet Özdemir está reconociendo que el verdadero premio, la verdadera recompensa, no está en un objeto material, en una estatuilla, en un diploma. No está en la validación externa que le pueda dar un jurado o una institución. El verdadero premio para ella está en el cariño, en el apoyo incondicional, en el amor que recibe de sus seguidores, de sus fans. Y esto, amigos míos, es algo que deberíamos tener todos muy presente. En una sociedad que a menudo nos bombardea con mensajes sobre el éxito material, sobre la importancia de tener más, de ser mejores, de acumular logros y reconocimientos, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Es fácil caer en la trampa de pensar que la felicidad se encuentra en las cosas externas, en los objetos, en el estatus social. Pero la verdad es que la felicidad, la verdadera felicidad, reside en las relaciones, en las conexiones humanas, en el amor, en el apoyo mutuo. El cariño de las personas que nos rodean es mucho más valioso que cualquier premio, que cualquier reconocimiento profesional. Pensemos por un momento en nuestra propia vida. ¿Qué es lo que realmente nos hace felices? ¿Son los objetos que tenemos, los logros que hemos alcanzado, el reconocimiento que hemos recibido? ¿O por el contrario, son los momentos que compartimos con nuestros seres queridos, las risas, las conversaciones, el apoyo que nos brindan en los momentos difíciles? Creo que la mayoría de nosotros estaremos de acuerdo en que la felicidad se encuentra en las relaciones, en el amor, en el cariño. Y eso es precisamente lo que Demet Özdemir está reconociendo con sus palabras. Está diciendo que el apoyo de sus fans, el amor que recibe de ellos, es mucho más valioso que cualquier premio que le puedan dar. Es una lección de humildad, de gratitud y de sabiduría. Demet Özdemir nos está recordando que el éxito no se mide en premios, sino en el impacto que tenemos en la vida de los demás, en el amor que damos y recibimos. Y esto, creo, es especialmente importante en el mundo de las redes sociales, donde a menudo nos vemos atrapados en la búsqueda de likes, de seguidores, de comentarios. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestra valía como persona se mide en la cantidad de interacciones que tenemos en nuestras publicaciones. Pero la verdad es que las redes sociales son solo una herramienta, un medio para conectar con otras personas. Lo importante no es la cantidad de seguidores que tengamos, sino la calidad de las relaciones que construimos.
No se trata de acumular likes, sino de generar conexiones genuinas, de ofrecer apoyo, de compartir amor y de recibirlo a cambio. Por eso creo que las palabras de Demet Özdemir son tan inspiradoras. Nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente valoramos, sobre lo que realmente importa. Nos recuerdan que el verdadero premio está en las relaciones, en el amor, en el cariño. Y es que al final, la fama y el reconocimiento son efímeros. Hoy estamos arriba, mañana abajo. Los premios se acumulan en una estantería y terminan llenándose de polvo. Pero el amor, el cariño, el apoyo genuino, eso perdura en el tiempo. Eso es lo que realmente nos llena, lo que nos da fuerzas para seguir adelante, lo que nos hace sentir vivos. Por supuesto, no estoy diciendo que los premios no tengan valor. El reconocimiento profesional es importante, es una forma de validar nuestro trabajo, de celebrar nuestros logros. Pero no debemos confundir el medio con el fin. El premio no es el objetivo final, sino una consecuencia del trabajo bien hecho, del talento, del esfuerzo. El verdadero objetivo debe ser siempre dar lo mejor de nosotros mismos, ofrecer valor a los demás, generar un impacto positivo en el mundo. Y si como consecuencia de ello recibimos un premio, pues bienvenido sea. Pero no debemos olvidar que el verdadero premio, el más valioso, es el amor y el apoyo de las personas que nos rodean. Demet Özdemir con su decisión, nos ha dado una lección de humildad, de gratitud y de sabiduría. Nos ha recordado que el verdadero éxito no se mide en premios, sino en el impacto que tenemos en la vida de los demás, en el amor que damos y recibimos. Y por eso creo que merece todo nuestro respeto y admiración. En resumen, hemos visto cómo Demet Özdemir rechazó un premio, poniendo de manifiesto que su mayor tesoro es el apoyo y el cariño de sus fans. Analizamos cómo esta decisión nos invita a reflexionar sobre el verdadero valor de las relaciones humanas, la importancia de la humildad y la gratitud en una sociedad que a menudo prioriza el éxito material sobre el bienestar emocional. Recordamos que al final, el amor y el apoyo son los pilares fundamentales de una vida plena y significativa. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo os haya gustado, que os haya hecho reflexionar un poco sobre lo que realmente valoráis en la vida. Quiero agradeceros de corazón por estar ahí, por ver mis vídeos, por dejar vuestros comentarios, por vuestro apoyo incondicional. Vosotros sois, sin duda, mi mayor premio. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de la decisión de Demet Özdemir? ¿Estáis de acuerdo con ella? ¿Qué es lo que realmente valoráis en la vida? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y responderos. Y por último, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. *** profundizando en la noticia y la reflexión ***. Para entender completamente la resonancia de la decisión de Demet Özdemir, creo que es crucial analizar el contexto en el que se produce esta acción. El mundo del espectáculo, especialmente la industria del entretenimiento turca, es conocido por su intensa competencia y la presión constante sobre las figuras públicas para mantener una imagen impecable. En este entorno, los premios y galardones son a menudo vistos como símbolos de validación, indicadores de éxito y una forma de consolidar la carrera de un artista. Por lo tanto, la elección de Demet de rechazar un premio desafía esta norma. No solo cuestiona la importancia que se le da a estos reconocimientos externos, sino que también subraya un valor diferente, el vínculo genuino entre un artista y su audiencia. En un mundo donde las relaciones a menudo parecen superficiales y transaccionales, Demet está enviando un mensaje poderoso sobre la importancia de la autenticidad y la conexión humana. Podríamos argumentar que esta decisión también refleja una creciente conciencia entre las celebridades sobre su papel como modelos a seguir. En la era de las redes sociales, las figuras públicas tienen una plataforma sin precedentes para influir en la opinión pública y promover valores positivos. Demet, al priorizar el apoyo de sus fans sobre el reconocimiento formal, está demostrando que el éxito no se mide solo en premios y elogios, sino también en la capacidad de inspirar y conectar con las personas a un nivel más profundo. Además, es importante considerar el impacto potencial de esta decisión en otros artistas y figuras públicas. Al desafiar el status quo,
Demet está creando un precedente para que otros cuestionen la importancia de los premios y se centren en lo que realmente importa, el amor, el apoyo y la conexión genuina con su audiencia. Pero, ¿qué significa realmente el apo? Yo de los fans. Va mucho más allá de simplemente dar me gusta a una publicación en redes sociales o comprar un boleto para un concierto o una película. El apoyo de los fans es una forma de conexión emocional, una creencia en el talento y la visión de un artista, una inversión en su éxito y una disposición a estar allí para ellos en los buenos y malos momentos. Este tipo de apoyo es invaluable para cualquier artista, ya que les proporciona la motivación, la confianza y la energía necesarias para seguir creando y compartiendo su arte con el mundo. En muchos sentidos, los fans son el alma de la carrera de un artista, la fuerza impulsora que los impulsa a superar los obstáculos y alcanzar nuevas alturas. Y es precisamente este tipo de apoyo el que Demet Özdemir está reconociendo y valorando por encima de cualquier premio o galardón. Está diciendo que el amor y la lealtad de sus fans son más importantes para ella que cualquier reconocimiento formal, que la conexión que comparte con su audiencia es más valiosa que cualquier símbolo de éxito. Ahora adentrémonos un poco más en la psicología detrás de esta decisión. Rechazar un premio, especialmente uno que podría ser prestigioso, requiere una gran cantidad de autoconfianza y seguridad en uno mismo. Implica tener una comprensión clara de lo que realmente importa y estar dispuesto a desafiar las expectativas de los demás. Demet, al tomar esta decisión, está demostrando que tiene una fuerte brújula moral y que no está dispuesta a comprometer sus valores por el bien del reconocimiento externo. Está mostrando que valora la autenticidad y la integridad por encima de la fama y la fortuna. Además, esta decisión también podría interpretarse como una forma de empoderamiento. Demet está tomando el control de su propia narrativa y definiendo el éxito en sus propios términos. No está permitiendo que los demás dicten lo que es importante para ella, sino que está tomando una postura y defendiendo lo que cree. Esta actitud empoderada es particularmente inspiradora para las mujeres jóvenes, que a menudo se enfrentan a presiones sociales para ajustarse a ciertos estándares de belleza y comportamiento. Demet está demostrando que es posible tener éxito sin comprometer la propia identidad, y que es importante defender lo que uno cree, incluso cuando eso significa desafiar las expectativas de los demás. En conclusión, la decisión de Demet Özdemir de rechazar un premio es mucho más que un simple acto de humildad. Es una declaración poderosa sobre el valor de las relaciones humanas, la importancia de la autenticidad y el poder de desafiar las expectativas de los demás. Es una lección de gratitud, una inspiración para todos nosotros y un recordatorio de que el verdadero éxito no se mide en premios, sino en el impacto que tenemos en la vida de los demás, en el amor que damos y recibimos. Y como siempre, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por escuchar mis reflexiones y por ser parte de esta comunidad. Vosotros, mis suscriptores, sois mi mayor premio y la razón por la que sigo creando contenido cada semana. Me encantaría saber vuestras opiniones sobre este tema. ¿Cómo os ha impactado la decisión de Demet Özdemir? ¿Qué valores consideráis que son más importantes en vuestra vida? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y responderos. Y no olvidéis darle un like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.